¿Por qué los malos prosperan? Es una pregunta que quizá todos nos hemos hecho en reiteradas ocasiones. Podemos ver que en el mundo existen personas que están totalmente apartadas de Dios. Sin embargo, son prósperos en referencia a todas las áreas, a nivel económico, personal, de salud, social, y pareciera que son felices y que a la vez no sufren ni tienen ningún tipo de problemas como nosotros. En la Biblia encontramos la historia de Habacuc, uno de los profetas menores siendo uno de los libros más cortos. Algo curioso es que, a diferencia de los otros profetas, este fue el profeta que habló directamente con Dios. Expresó todo lo que sentía, sus quejas, sus preocupaciones, lo que le parecía injusto, y lo sorprendente es que Dios le respondió. Los otros profetas traían mensajes de parte del Señor para la humanidad, pero Habacuc se limitaba a dirigirse a Dios, meditando sobre los profundos enigmas de la vida, mientras se enfrentaba con dos realidades terribles. Uno era la degeneración de su propia nación, y dos, que tenía la certeza de que estaba a punto de ser arrasada por otra nación peor aún, los babilonios, que era un ejército salvaje, sin piedad, que rompería a Judá en pedazos. Realmente, el contenido del libro comienza con una queja, pues el profeta veía injusticia, violencia y maldad en su propio país. Pero Dios permanecía en silencio e invisible y gira alrededor de la pregunta que Habacuc tenía de ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc clamaba por ayuda? Él le llevó estas preguntas directamente a Dios en oración, y muy seguramente estas inquietudes son muy similares a las que muchas personas como tú y yo nos hacemos todos los días. Cuando en medio de nuestras dificultades no vemos que Dios responde, Habacuc comienza con múltiples quejas hacia Dios. Lo leemos en el capítulo 1, versos del 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc vivió en un periodo en Judá donde sus últimos reyes fueron muy malos, donde el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Había iniquidad, pleitos, contiendas, donde la justicia era torcida, y como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto hacía que él le preguntara a Dios, ¿por qué permitía que pasaran todas estas cosas y no hacía nada al respecto? Estoy seguro que hoy todos nosotros tenemos muchas preguntas similares como ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que ocurran las tragedias? ¿Por qué Dios permite que existan tantos niños desprotegidos? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran? ¿Por qué Dios permite que se generen nuevas enfermedades mortales? Y en general, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento humano? Lo cierto es que la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo es por causa de la maldad del hombre,
nosotros mismos estamos acabando con el mundo que con tanto amor Dios creó perfecto. Muchas personas no han considerado a Dios en sus vidas. Ven inmersos en su vida de pecado sin mostrar arrepentimiento. No están interesados en las buenas nuevas de salvación, en entender sus promesas y mucho menos ponerlas en acción. Y por el contrario, realizan toda clase de ideologías contrarias a su palabra, y otros han llegado a negar su existencia. En este caso, Habacuc sí creía en Dios, pero su corazón se cargaba viendo tantas injusticias que ante sus ojos quedaban impunes. Pero lo que él no sabía es que nada ocurría fuera del control de Dios y que tarde o temprano el Señor actuaría, porque a través de las tragedias Dios estaba obrando a favor de su pueblo. Ante la pregunta del profeta, Dios mismo le respondió, como lo relata en el capítulo 1, verso 5, que dice: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creían aún si alguien les dijera. Aun con todo lo que estaba pasando, el Señor tenía el control de todas las cosas, ya que mientras muchos pensaban que Dios se había olvidado de su creación y que la maldad de los hombres quedaría sin castigo, Él estaba planeando algo tan grande que aunque se las contaran, no lo creían. Muchos malvados hacían lo que mejor les parecía, y el pueblo estaba hundido en una terrible idolatría. Pero lo cierto es que Dios estaba levantando a la nación de los caldeos, Babilonia, para usarla como su medio de juicio para todos los impíos, como lo dice en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Ciertamente, el Señor actuaría, castigando la maldad de los injustos y trayendo en medio de ese juicio justicia a los desamparados, ya que, aunque Jerusalén fue destruida totalmente y muchos judíos perecieron, también Dios guardó a su remanente y les trajo justicia en medio de esta calamidad. Así lo podemos ver en la vida de algunos judíos piedosos que tuvieron que vivir en la deportación, tal y como Daniel y sus 3 amigos, Mardoqueo, Esther, Nehemías o Esdras. Hoy seguramente podemos estar pasando momentos de dificultad, creer que Dios no nos escucha y que quizá se ha hecho invisible. Pero debemos confiar, tener la plena certeza de que el Señor, tarde que temprano, actuará siempre a favor de su pueblo y castigará la maldad. Lo único que debemos hacer es esperar su promesa, ya que ciertamente se cumplirá como lo dice en el capítulo 2, versos del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá en momentos de gran incertidumbre
y mucho pecado, hay dos opciones. Los injustos se endurecerán más para que por la dureza de su corazón sean condenados, mientras que los justos vivirán por la fe, esperando el día de la redención. La respuesta de Dios es quizá la mejor explicación que tenemos de su actitud para con el mal. La respuesta satisfizo a Habacuc, y su libro, que comienza con una queja, termina en el capítulo 3, versos del 17 al 18, con uno de los más hermosos cánticos de la Biblia, y dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Finalmente, este maravilloso libro termina declarando la dicha que tenemos aquellos que confiamos en Dios. El enemigo de la fe es la duda, y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, esta puede llegar a la vida de las personas. Pero es allí donde debemos confiar, porque aunque el mundo atraviesa por grandes dificultades y escasez, nosotros viviremos confiados porque Dios cuidará de nosotros y nada nos faltará. Amado Dios, debo reconocer que en muchas ocasiones, así como Habacuc, me he afligido viendo un mundo lleno de injusticias, maldades y sufrimientos, y en medio de todo esto me he preguntado: ¿dónde estabas? ¿Y por qué permites tanta injusticia y sufrimiento? Especialmente vienen a mi mente en momentos de crisis. Sin embargo, en esta noche me doy cuenta que continúas sentado en tu trono como soberano del universo. Aunque el mundo se haya olvidado de ti y muchos te hayan sacado de sus vidas, tú, Señor, continúas obrando y teniendo control de todas las cosas, y planeando actuar para castigar la maldad de los hombres y bendecir a tu pueblo. Por ello, los que te seguimos debemos confiar plenamente en ti, porque aunque el mundo se estremezca, tú continúas teniendo cuidado de nuestras vidas. Señor, por medio de esta enseñanza, me dejas dos certezas, me señalas dos cosas seguras que fundamentan mi vida. Uno es que el mal podrá llegar a dominar la tierra, pero siempre se agota. En cambio, tú nunca te fatigas ni te cansas. Dos, es la verdad de tu carácter. Puedes permanecer en silencio durante cierto tiempo, pero no te quedarás callado para siempre. Y como dice en el capítulo 2, verso 14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así como Habacuc, después que tú le respondiste directamente, cuando vio tu poder y tu gloria, su corazón se conmovió y cambió su actitud de queja a gozo. En esta noche puedo decir que todos mis interrogantes quedan resueltos y siento la paz de saber que nunca estás ausente.